En el nombre del Señor vamos a tomar una lectura bíblica en la carta a los Colosenses, capítulo 2, capítulo 2 y versículo 8. Carta a los Colosenses, capítulo 2 y versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Qué bendita es la palabra del Señor. En algunos estudios que hemos tratado en relación al tema del engaño, siempre se ha planteado la pregunta si es posible que un creyente verdadero pueda ser engañado. Siempre hemos hecho esa pregunta. Y si esto es posible, entonces la otra pregunta que surge en esa misma línea de pensamiento es, si éste puede ser engañado, ¿por qué este creyente es engañado? En realidad, cuando hablamos, como nuestro hermano expresó en su oración, el tema del engaño, todos nosotros somos conscientes y compartimos el mismo pensamiento que Pablo le transmite a Timoteo en su primera carta, capítulo 4 y versículo 1. Este texto bíblico no lo vamos a meditar porque fue objeto de meditación el año anterior con motivo también de otro estudio en esta misma ocasión. Lo que sí podemos decir es que entendemos por la palabra de Dios que el engaño cada vez más actuará de manera sutil en la mente y el corazón del mundo incrédulo, pero también de algunos creyentes, y este engaño, actuando de esa forma, constituye una de las señales de los últimos tiempos. Es muy importante esta noche entender que esta exposición únicamente pretende sentar las primeras bases, porque más adelante hemos de ver algunas formas en que se manifiesta, por ejemplo, el ocultismo. Pero iniciamos con el tema de la superstición. Y cuando hablamos de este tema de la superstición, viene a mi mente algo que expresó en una oportunidad un misionero. Y él decía que en una ocasión él visitó una aldea y escuchó una conversación que tenían las mujeres en esa aldea, y ellas se preguntaban quién moriría ese día. Lo único que querían saber era quién era el que iba a morir ese día, puesto que en esa aldea, según ellas, estaban presentes todas las señales que anunciaban una muerte. Había una enorme fila de hormigas negras que habían invadido la aldea, un ciempiés rojo que estaba caminando por allí, más el canto de cierta ave. Entonces,
como las señales estaban presentes, lo único que ellos querían saber es que a quién le tocaba su turno. Esto es la superstición. Ahora bien, este misionero dice, yo, dice él, reconozco que en el tiempo pasado yo venía, dice él, de esas mismas creencias. Heredé, indica él, estas creencias de mis antepasados, y esto se fue transmitiendo por medio de la llamada tradición oral, de abuelos a padres, de padres a hijos, y así sucesivamente. Todas estas generaciones han ido cargando con estas creencias hasta el día de hoy y agregando otras nuevas, de tal manera que todo esto compone un conjunto de creencias, de supersticiones. Y él dice, heredé esto hasta el día en que obtuve la libertad a través de Cristo. Y él menciona el texto bíblico que todos ya sabemos en la palabra del Señor, el que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todos, antes de nuestra llegada a Cristo, fuimos creados en culturas de alguna manera diferentes. A través de esa información se nos instruyó y se nos hizo creer muchas cosas que nos podían suceder dependiendo la conducta que podríamos tener en cierto momento de la vida. Esas cosas nos podrían suceder. En realidad, creencias como por ejemplo el tema del martes 13, el tema del gato negro, otro tema, por ejemplo, el de derramar sal como una señal, el no poder o no querer pasar por debajo de una escalera, el canto de algún ave que puede estar anunciando, según la creencia, la muerte de una persona, el hilo rojo o el pañuelo rojo o lo que sea para evitar el mal de ojo, y muchas creencias más, las cuales se heredaron, entre ellas también pasar el huevo y otras cosas más. Pero él dice lo siguiente, y él dice, esto es humanamente comprensible, porque en todo caso, sin ni siquiera poder elegir, todos necesariamente nacimos en el seno de familias y cada familia tiene su propia creencia. Ahora bien, el tema entonces no es el hecho de haber tenido o tener supersticiones, sino, por ejemplo, el que después de haber llegado a Cristo, continuemos atrapados por esas supersticiones. Si usted me dice que en su vida pasada creía que abrir un paraguas dentro de la casa era anunciar la muerte de una persona, o que poner la escoba detrás de una puerta también era alguna señal para que alguien abandonara la casa inmediatamente, y un sinfín de creencias que nos atraparon en el modo de pensar y que moldearon nuestra conducta, entonces tenemos que ser sinceros que crecimos atrapados de temores, de no poder hacer algo, o si hacíamos y caíamos en ese supuesto que no podíamos hacer, algo nos iba a ocurrir.
el punto es el siguiente. Si esto fue así en el tiempo pasado, la misma palabra del Señor nos advierte: mirad que nadie os engañe, porque toda esta carga que se entrega y que hoy el mundo acepta como parte de una cultura, nosotros los creyentes debemos entender si debemos seguir arrastrados por la corriente o el sistema de este mundo, o deberíamos haber dado ya un paso hacia adelante en relación a lo que creemos, porque entendemos abiertamente por la palabra del Señor que la misma palabra nos advierte, y Cristo mismo instruyó a sus discípulos, por ejemplo, la palabra que se encuentra contenida en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 27, cuando hay una invitación a tomar la paz de Cristo y liberarse de todos los temores. Ahora, este breve comentario es únicamente una entrada a lo que vamos a ver en su primera parte en el tema del ocultismo. Uno de los elementos principales para ser introducidos al campo del ocultismo podría ser la superstición, es decir, creer en aquello que se nos fue enseñado y que no tiene ninguna base, pero que creció con nosotros, se arraigó en nuestra propia manera de ser y de pensar. Y otro elemento es la curiosidad. El ser humano es curioso por naturaleza. El ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? Bueno, primeramente debemos mencionar que el ocultismo ha penetrado en todas o en la mayoría de las esferas de nuestra sociedad. En ciertos años para acá se ha vuelto más abierta, más aceptada. Se acepta el tema del ocultismo inclusive a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación que nosotros conocemos han servido también para difundir aún más las prácticas del ocultismo presentadas como prácticas inofensivas, pero que poco a poco han ido penetrando en la mente de todas las personas, principalmente de los niños y de los jóvenes. Cuando hablamos de esto y de esas prácticas que parecen inofensivas, debemos mencionar, por ejemplo, algunas estadísticas. Se considera que en países como los Estados Unidos existen aproximadamente 32 millones de personas que creen y confían mucho en la astrología. No lo vaya a confundir con astronomía. Es muy diferente. En la astrología. Y se considera también que más o menos 3 de 4 periódicos que circulan en ese país cuentan con una columna oficial para horóscopo. Las personas se niegan a salir a la calle, no sin antes, no le digo haber orado, sino sin antes haber leído su horóscopo, lo que trae para ellos ese día. Está en la difusión
la forma, los componentes del ocultismo, que esta práctica del ocultismo se ramifica, en realidad, la práctica del ocultismo se ramifica en diferentes prácticas como espiritismo, como por ejemplo el tarot, la ouija y muchas prácticas más que el hombre ha ido creando a lo largo de estos tiempos. Cuando hablamos entonces de estos componentes del ocultismo, es muy importante pensar en realidad lo que la misma palabra del Señor ha prescrito en relación a este tema. Cuando hablamos de advertencias, la misma palabra del Señor tiene suficientes advertencias escritas, las cuales fueron entregadas en su oportunidad al pueblo de Israel y por supuesto han sido compartidas para nosotros en estos tiempos para poder detectar bíblicamente estas prácticas, prevenir también o evitar de igual manera. Tenemos ese texto bíblico escrito allí, proyectado, y ese mismo texto bíblico es el que vamos a leer en este momento y que ustedes pueden tener visible, pero lo vamos a leer para escuchar la recomendación que el Señor le dio a su pueblo y de igual manera lo que el mismo pueblo de Israel tenía que vigilar en su relación con otros pueblos, pero principalmente la relación entre ellos mismos. Dice aquí, versículo 9 del capítulo 18 de Deuteronomio: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Esto podríamos decir nosotros, si comparamos lo que estudiamos en la tarde, esto es parte de la disciplina instructiva. La instrucción. Nunca al pueblo de Dios ha venido un juicio, ni jamás el Señor ha sometido a disciplina a sus hijos sin que antes Él haya dado instrucciones. Cuando vimos, y vamos a verlo también, el tema de la primera pareja en el huerto del Edén, antes de que Dios los sometiera a juicio, Dios había girado de manera clara, precisa y sencilla sus instrucciones, de tal manera que la desobediencia o el desacato a esas instrucciones generó o produjo en ellos el juicio de Dios. Pero antes viene la advertencia. En otras palabras, antes de la disciplina divina, Dios da su disciplina instructiva. Si con la disciplina instructiva es suficiente, la demás no tendrá que ocurrir. Ahí está la advertencia. El pueblo de Israel, a su entrada a la tierra de Canaán, fue advertido plenamente de que al llegar a la tierra de Canaán, ellos iban a encontrar un enjambre de creencias, de prácticas, muchas cosas que iban a encontrar allí, pero Dios quería que su pueblo permaneciera santo para Él, no contaminado, de tal manera que la misma palabra usa la expresión abominaciones. Fueron advertidos. Y en el versículo 10 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo
o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Esto se explicará más adelante en el avance del estudio en otra oportunidad. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Algunos historiadores, algunos críticos de la palabra del Señor han escrito mucho en relación a esta parte de la palabra, y ellos agregan que cómo es que Dios, un Dios santo, pudo haber ordenado a un pueblo como Israel haber dado estas instrucciones de que los israelitas no dejaran vivo a ninguno de estos habitantes para evitar la contaminación. La misma palabra del Señor nos va a mostrar más adelante que el pecado de los cananeos, el pecado de los amorreos, de todos los que habitaban en esa región, había llegado al colmo ante los ojos santos de Dios. De tal manera que el juicio para ellos se acercaba también. Pero Israel recibió las advertencias a tiempo. Podemos abrir una grande interrogante en este momento antes de continuar con este estudio. ¿Obedecieron las instrucciones? Como hijo de Dios, nosotros en este tiempo somos dados a obedecer o a desobedecer. ¿Cuál es nuestra inclinación? ¿Se nos da la obediencia fácilmente? Cuando vemos al pueblo de Israel, estamos viendo a un pueblo que había sido testigos a lo largo de todos esos años de los milagros que Dios había obrado a su favor. Y obviamente, mis hermanos, a la entrada a la tierra prometida, aquella generación adulta que un día salió de Egipto no estaba más. Habían pagado con su vida el haber ofendido a Dios, y aquella generación de niños, de niñas, y que para ese entonces eran ya adultos y se preparaban para entrar, a ellos Dios les está dando las instrucciones. ¿Qué iban a encontrar allí? Lo que sí le podemos decir a la luz de la palabra de Dios, que aquellos pueblos cananeos no eran justos en ninguna manera. La idolatría era muy profunda en esa región. Estos pueblos habían llegado al extremo de practicar sacrificios humanos en honor a sus dioses, para aplacar la ira de sus dioses. Así que llega la voz de prevención. Ahora pensemos cuáles son los componentes principales del ocultismo. Y vamos a ir mencionándolos, o vamos a mencionar algunos. El primer componente del ocultismo es la promesa de la divinidad. ¿Qué significa esto? La promesa de la divinidad. El ocultismo afirma que el hombre es un ser
divino, y que todas las formas de filosofía oculta proclaman también que la verdad o la realidad es que el hombre es sinónimo de Dios. Para el ocultismo el hombre es un Dios. Y si es un Dios, entonces tenemos que reconocer que este es el modelo de lo que la serpiente le ofreció a los primeros seres humanos en el huerto del Edén. Allí está el comienzo de todo. Todo inicia allí. En Génesis capítulo 3 y versículo 4 tenemos esta propuesta. Vamos a leer allí lo que al inicio de todas las cosas Satanás le propone a la primera pareja. Dice la palabra del Señor, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le quiero hacer una pregunta esta noche. ¿Usted cree que el hombre sigue jugando a ser Dios? Hasta el día de hoy. El hombre sigue jugando a ser Dios. Una propuesta que tocó la parte más sensible de Eva en el huerto del Edén, una propuesta que para ella fue irresistible, y el proceso del pecado, la idea que se incuba en la mente, esa idea sedujo, y luego que se incubó en la mente, también produjo la decisión de hacer caso a aquella propuesta, la promesa de la divinidad: seréis como Dios. Otro elemento del ocultismo es que todo es uno, no hay separación. Las personas que practican esto dicen que Dios está en todo lugar. El ser humano es un Dios, un árbol es Dios también. Si tú abrazas un árbol, estás abrazando a Dios, porque es Dios. Esa idea se le conoce como panteísmo. Dios es todo, todo es Dios. Y los que creen en esto, para ellos, todo lo material también es divino. Ellos dicen que no hay una distinción entre lo material y lo espiritual, y esa idea tan peligrosa también lleva a las personas a creer que entre el bien y el mal no hay mayor separación, que entre la luz y las tinieblas es lo mismo, que da lo mismo también, y entre Dios y Satanás no existe línea de separación. Esa es una idea del ocultismo. Todo es Dios. Dice que tú encuentras a Dios en los objetos. Esta es una idea peligrosa que se practica en estos círculos. Dicen también ellos que el propósito de la vida y que las personas pueden ser salvas en base al conocimiento, es decir, en base a la iluminación. El conocimiento, la búsqueda de la experiencia es lo que a la persona le va salvando y va mejorando cada día. En fin, muchas creencias. Ahora, como estamos sentando las bases de estas prácticas, vamos a pasar
a las consecuencias de la caída del hombre. La pregunta es, ¿el hombre antes de su caída, creen ustedes que el hombre estaba expuesto al ocultismo? Definitivamente no. Lo que abrió las puertas, lo que dejó al hombre vulnerable, fue haber caído en pecado en el huerto del Edén. Y entonces preguntémonos esta noche, antes del pecado, ¿Adán y Eva tenían miedo? ¿Conocían ellos la experiencia, la emoción de sentir miedo? ¿Cómo el hombre llegó a experimentar por primera vez la emoción del miedo? ¿El sentimiento de vergüenza? ¿Qué significa esto? Que la caída en el huerto del Edén tuvo muchas consecuencias para el hombre, muchas consecuencias. En primer lugar, el sentimiento de culpabilidad y de vergüenza. Cuando leemos la palabra del Señor, y la misma palabra del Señor nos dice en Génesis 3:7, dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Esto ocurrió después de haber pecado en el huerto del Edén. ¿Habían estado ellos desnudos desde el principio? Claro que sí, pero sin vergüenza. Digo, sin vergüenza, ni pena. No existía en estas cosas. Eso significa que el hecho de estar desnudos se convirtió en un verdadero problema para ellos. ¿De qué fue desprovisto el hombre? ¿Cómo el hombre abrió puerta para las artes ocultas si Dios no lo creó vulnerable al temor, a la superstición, a la inseguridad, al preguntarse qué iba a pasar con él? Dios no creó al hombre de esa manera, porque la misma palabra del Señor y el orden de la creación nos manifiesta que cada día de la creación, desde el día 1 hasta el día 6, Dios vio que todo era bueno. Y cuando añade la palabra de Dios, en el día 6, la misma expresión bíblica nos dice que Dios vio que todo era bueno en gran manera. Dios creó al hombre como corona de la creación para gobernar, para administrar. Le dio toda la provisión. Dios nunca creó al hombre desprovisto de su bendición. El hombre y la mujer tuvieron la bendición de Dios desde el día de la creación. Tenemos que entender esto, la provisión de Dios. Otra consecuencia inmediata que debemos comprender está en el versículo 8 de la misma cita bíblica. El deseo y la intención de esconderse de Dios. Esconderse de Dios. Nunca antes el hombre había intentado esconderse de Dios. Dios lo visitaba continuamente en el huerto del Edén, pero ahora, por primera vez que escucharon la voz de Dios, ya no produjo en ellos el deseo de salir a su encuentro, sino al revés, de huir de la presencia de Dios. Por eso le decimos muchas veces a aquellas personas que se preguntan ¿dónde está Dios? Porque el ser humano es susceptible de preguntarse ¿dónde está Dios? Solamente cuando está en desgracia. Y a esa persona le decimos, ¿acaso Dios se escondió del hombre? ¿Quién fue el primero que se escondió?
Ya había una barrera que separaba a Dios y al hombre, y esta barrera se llama pecado. Consecuencias inmediatas. Es que estamos viendo de qué el hombre fue desprovisto y por qué el hombre quedó vulnerable al ocultismo. Otra consecuencia, o tercera consecuencia inmediata, es que el juicio de Dios llegó inmediatamente. Claro que Dios amaba al hombre, ama al hombre. El amor de Dios por la humanidad jamás debe quedar en entredicho. Dios ama al hombre. Y como Dios ama al hombre, Dios siempre ha ido en busca de él. El hombre jamás ha buscado a Dios. Es al revés. Quienes estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios es porque un día Él nos tendió la mano, no porque nosotros hayamos buscado de Dios. Eso lo debemos reconocer siempre para vivir agradecido con el Señor. ¿Está usted agradecido con Dios? Mire, el juicio de Dios, claro que es muy importante. Las personas que hablan del amor de Dios y que creen que como Dios es amor, ellos jamás van a ir a un castigo eterno, a esa misma persona le decimos, claro, Dios es amor, pero Dios también es justo. Él juzga con toda justicia y la justicia de Dios jamás se parece a la justicia del ser humano. La justicia de Dios es perfecta. Dios no puede mejorar porque Él es perfecto. Dios el día de mañana no podemos decir que es mejor que hoy. Eso no. Dios es perfecto en su plenitud. Le digo a las personas, es que el problema no está allá arriba, el problema está aquí abajo. Y hay alguna persona que dice que Dios es 3 veces santo. ¿Usted lo cree así? No. Dios es santo infinitamente. No se puede contar la santidad de Dios. Y la santidad de Dios demandaba que por causa de lo ocurrido en la desobediencia en el huerto del Edén, Dios tenía que someter a juicio a 4 seres. ¿Quiénes serán esos 4 seres? ¿Quiénes dice usted? ¿Ya hizo la cuenta? La serpiente fue sometida al juicio de Dios porque por ser usada por Satanás, sobre Satanás mismo también hubo juicio de Dios sobre el hombre, sobre la mujer. Las consecuencias de cómo el hombre quedó desprovisto de lo que Dios había creado en él. Y la cuarta consecuencia inmediata, la expulsión. Con la expulsión del hombre del huerto del Edén, dio o tuvo fin la primera dispensación. ¿Cómo se le conoce a esa primera dispensación? Ayúdeme usted. Muy bien. Están ustedes de 10-10 esta noche. Inocencia. Terminó allí. Dios no fracasó. El que fracasó fue el hombre. Eso sí, Dios manifestó su misericordia. La gracia de Dios, la misericordia de Dios lo mueve para buscar a aquel hombre que había caído en desgracia. No lo dejó en ese estado. Le dio su provisión. Las pieles, el símbolo de la provisión de Dios para quitarle al hombre sus propias justicias, su autojustificación. La gracia de Dios acudió en auxilio del hombre que había caído en la prueba de fe y obediencia. Pero ahora también tenemos que analizar lo siguiente.
Cuando hablamos de ese tema, debemos hablar también, vamos a retroceder un poquito, no solamente esas consecuencias hubo, también en relación a algunas áreas el hombre fue afectado. Primeramente, en relación hombre y Dios. Esa relación fue afectada. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Algunos creen que como el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, creen que fue creado así como físicamente parecido a Dios. Esto es un error. No vayamos a comprender eso así. Hay un vocablo, el vocablo tselem y el vocablo demut, que son casi sinónimos, digo casi. Cuando habla de imagen y semejanza, no está hablando del aspecto físico del hombre, porque Dios, el hombre no puede compararse físicamente a Dios, porque Dios es espíritu. Así que no hace alusión al aspecto físico, sino que hace alusión a la personalidad del hombre, a su autodeterminación, es decir, el poder de decisión libremente. Dios no hizo al hombre como un robot programado. El hombre podía decidir obedecer o desobedecer, pero Dios le dio la instrucción, la autodeterminación, la inteligencia del hombre, es decir, en realidad, la comunión, la adoración, la existencia eterna, todo eso quedó seriamente afectado con motivo del pecado. La misma palabra del Señor dice, por ejemplo, en Génesis 9:6, leamos ahí, que esa imagen y semejanza el hombre la conservó, pero afectada por el pecado. Dice Génesis 9:6, leamos la palabra del Señor. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, que dice a continuación, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Quién está hablando ahí? Dios. ¿Qué está dando Dios? Instrucciones. ¿En qué momento lo está dando? Después de que el hombre, muchos siglos más adelante, en el tema del pacto que celebró con Noé. Se conserva la imagen y semejanza, pero dañada por el pecado. El pecado ha hecho estragos en la vida del hombre. Y ese estrago que el pecado ha hecho ha afectado seriamente esa imagen y semejanza que el hombre tiene de Dios. Al hombre le ocurrió físicamente, muchos años, muchos siglos después, el hombre pagaría la consecuencia de su decisión con su muerte física. Sin embargo, la muerte espiritual ocurrió desde ese momento. El hombre quedó separado de la comunión con Dios. Hubo cambios en la relación. También hubo cambios en el ambiente. Yo le pregunto esta noche, a ver, ¿listo para esta pregunta? ¿Solo el hombre salió afectado por su pecado? Usted dice, no hermano, la mujer también. No me refiero a esto. ¿Qué más salió afectado por el pecado? Toda la creación. El pecado del hombre salpicó toda la creación. Todo fue afectado. Inclusive, si usted lee con mucha atención todo ese detalle de la creación, usted se va a dar cuenta que mucho tiempo después el instinto animal cambió y habiendo sido creados para alimentarse de manera vegetariana, hasta el animal cambió de instinto. Y mucho tiempo después
muchos animales cambiaron de esa forma vegetariana a carnívoros. El entorno cambió. La naturaleza se vio afectada como consecuencia de esa decisión. Y por eso usted, cuando va a la carta a los Romanos, en el capítulo 8 y versículo 21, usted encuentra una expresión de que la creación será libertada de lo que se le conoce como la esclavitud de corrupción. Y allí mismo, en esa carta, Pablo dice que toda la creación que hace, gime aún hasta ahora, y hasta ahora permanece con dolores de parto, anhelando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es que la creación está en su recta final también. Esas señales que la creación nos da. Dios entregó un mundo contaminado a Adán y Eva, dígame usted. ¿Será que Adán y Eva decían, bueno, miren todo ese jabón que anda ahí en el río, ese animal muerto que va nadando allí? De ninguna manera. Y vio Dios que todo era bueno. T-O-B, Tov. Esa expresión indica que la calificación que Dios le estaba dando a su creación era una creación de perfección, de utilidad, todo lo que Dios creó. Si vamos viendo la manera como la creación se fue moviendo, llegamos a entender que Dios todo lo preparó de una manera perfecta para el hombre. Ahora bien, cambiaron muchas cosas. Hubo cambio también, mis hermanos, en relación al hombre y su cuerpo. El hombre por primera vez iba a experimentar el tema del debilitamiento, de las enfermedades. El hombre iba a experimentar los padecimientos y como consecuencia la muerte física. Hebreos 9:27 tiene una regla general. Y cuando dice establecido, significa que lo que Dios estableció, nadie lo puede quitar. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Que por cierto, este texto bíblico echa por tierra las teorías de la reencarnación. Una sola vez. Cambió el ser humano, se vio afectado, la naturaleza también. La muerte trajo como consecuencia dos problemas: la depravación total del hombre y la incapacidad total. La muerte espiritual del hombre lo hizo completamente inútil para buscar a Dios. Por esa muerte espiritual, el hombre no puede buscar a Dios. Su entendimiento quedó cegado completamente. Todo se vio afectado. Así que, en realidad, ahora sí, podemos comprender lo siguiente. Cuando hablamos de ese tema, de la muerte del hombre, la muerte espiritual, la pérdida de la comunión del hombre, tenemos que hablar ahora sí de un tema que se ubica más adelante. Esto ocurre muchísimos años más adelante y lo encontramos en la palabra del Señor en el capítulo 11 del libro de Génesis. Dice el capítulo 11 del libro de Génesis, versículos, vamos a leer, 4. Dice la palabra del Señor, 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Todo cambió.
El hombre que estaba preparado para administrarlo, ahora su pensamiento cambió. Cuando hablemos o cuando hablamos nosotros del Valle de Sinar, históricamente nos colocamos muchísimos años más adelante del tema, o algún tiempo más adelante del tema del diluvio. La pregunta es, ¿se terminó la maldad con ocasión del diluvio? ¿El hombre dejó de ser malo después del diluvio? No. La semilla que estaba implantada en su ser volvió a germinar, volvió a surgir. Y allá en el Valle de Sinar, el hombre buscó dominar, buscó controlar, el hombre buscó la supremacía. En ese espíritu de rebelión, de desobediencia contra Dios, el hombre ostentó el poder, como a la manera de lo que la serpiente le dijo a Eva, ser dioses, jugar a ser dioses. Edifiquémonos una ciudad, una torre, algo que llegue al cielo. Trataban de erigirse como dioses, trazando su propio camino, forjando su propio destino, lejos de los propósitos de Dios, en una desobediencia total. Y allí establecieron una ciudad. ¿Cómo se llamó la ciudad? La ciudad de Babel. Allí el hombre se rebeló contra Dios. Vayamos avanzando. La voz de prevención, lo que ya leímos. Vamos a aprovechar que esta lectura bíblica ya la tuvimos en Deuteronomio. Los israelitas estaban listos para la conquista de la tierra prometida. La conquista de la tierra prometida. Habían recibido las instrucciones de Dios y Dios les había dicho que al lugar donde iban a entrar no estaba desocupado. ¿Verdad que no estaba desocupado donde iban a entrar? Habían habitantes ahí. Y cada tribu tenía su propia práctica. Lo cierto es que ellos eran politeístas. Tendían Dios para cada ocasión, tenían Dios para cada situación y para cada necesidad. Si había un Dios que ellos no tenían, pues ya, a inventárselo y se terminó. El politeísmo en su profundidad. Alguien dice que las prácticas idolátricas de esos pueblos eran brutales y completamente licenciosas, mucho más allá de lo racional, del comportamiento humano. Israel estaba a punto de entrar. Allí los pueblos practicaban el ocultismo, la desnudez sensual, las orgías en honor a sus dioses, la adoración a los animales, a las serpientes, incluso llegando al extremo de los sacrificios de niños inocentes en honor a sus dioses. ¿Qué le esperaba a Israel? ¿Deseaba Dios que Israel se contaminara? Mis hermanos, Dios, desde que el texto bíblico nos dice en Génesis 1 que Dios separó la luz, ayúdeme, de las tinieblas. Desde el Génesis capítulo 1, mis hermanos, encontramos allí, en ese texto bíblico, encontramos un principio que se irá desarrollando a lo largo de toda la Escritura. Es el principio de separación. ¿Qué es el principio de separación, hermanos? Ese principio de separación, aún el día de hoy está vigente para los hijos de Dios.
A un lado la luz y a otro lado las tinieblas. Separados. Y Dios lo previno así. Moisés dijo en una ocasión, y él lo mencionó en Deuteronomio capítulo 12 y versículo 31, él dijo, aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Un comportamiento irracional completamente. Las naciones cananeas no eran inocentes, eran tan malvados, habían contaminado la tierra y la tierra no los podía contener más. ¿Qué hace usted cuando tiene náusea? Pues dice, hermano, no hablemos de eso porque sí me va a dar en realidad. El que tiene náusea vomita. Y a Dios le daba náuseas el comportamiento de la gente cananea. Era algo abominable delante de Dios. Leamos Levítico 18:25. Vamos a ir avanzando. Levítico 18:25. Náuseas el comportamiento del pueblo cananeo. Dice así la palabra del Señor. Y la tierra, dice aquí, la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Todo estaba listo. Ahora el problema es lo siguiente. Cuando usted ve esa imagen, usted destaca la conquista de la tierra prometida. Esta imagen, vamos a decirle como ilustra el tema de Jericó, que apenas es una fase, una parte apenas de la conquista. ¿Sabe cuál fue lo más triste para los israelitas? Escúcheme, que los conquistadores fueron conquistados. ¿Qué significa esto? Aquellos que vieron los prodigios de Dios, la misma historia bíblica nos dice que después de la muerte de Josué, ¿se recuerdan ustedes a los israelitas diciéndole a Josué, nunca tal cosa acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Se recuerdan de la famosa expresión, yo y mi casa serviremos a Jehová? Eso fue casi un juramento. Los israelitas que estaban a punto de entrar a la tierra prometida, escucharon de aquel gran líder la expresión, y si mal os pareciere servir al Señor, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes vuestros padres, adoraron vuestros padres, cuando subieron al otro lado del río, esto estaré, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Les parece bien esa propuesta de Josué? En la gramática no es correcto decir yo y fulano de tal, ¿verdad? Porque tenemos que cortésmente colocarnos de último. Pero aquí por algo está esa traducción de esta manera. Él no podía poner en primer compromiso a su casa y de último él. Hermanos, en realidad siempre hemos dicho, en este tiempo en que estamos viviendo, hay un pseudo cristianismo que ha pervertido el verdadero evangelio, o pretende pervertir, y ha inducido la mente de las personas,
y le ha llegado a creer que ellos son dignos de toda bendición, pero nunca les hablan de compromiso con Dios. Nunca. Todo lo que Dios me dé está bueno. Todo lo que Dios me entregue está bien, porque Dios es dadivoso, pero no tengo ningún compromiso con Él. Eso es una perversión. El verdadero creyente sabe que con cada privilegio que Dios le ha dado, lleva consigo una grande responsabilidad. Lo que pasa es que estamos viviendo en el tiempo de decir cero compromiso con Dios. Y puedo vivir mi vida como quiera. Esta es una mala interpretación de la gracia de Dios. Si nosotros hemos sido herederos de mayores bendiciones, Efesios 1:3 lo dice así, ¿no es cierto? Toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo vamos a menospreciar o a pisotear la gracia de Dios? Josué les dijo así a los israelitas, y ellos respondieron: no, Josué, no, nunca tal cosa acontezca, que nosotros dejemos a Dios para ir en pos de los dioses de los amorreos. ¿Y qué pasó? Ya hemos escuchado, hermanos. ¿Cuántas cosas le podemos decir a Dios solo ganados por la emoción? Y prometemos un montón de cosas, pero a la hora de la verdad nos olvidamos de estas promesas. Muchas tierras de Canaán no fueron tomadas en posesión de los hijos de Israel. Allí nuevamente los cananeos comenzaron a reproducirse y los israelitas no tardaron mucho en hacer alianza, violando el principio bíblico de, ¿qué les dije, hermanos? De separación. Usted dice: mire, hermano, eso está en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿usted no ha leído lo que dice la palabra del Señor? ¿No os unáis? Es lo mismo, hermanos. En yugo desigual. Dice la palabra del Señor: en lugar de recibir la bendición, si esto hiciereis, Dios os bendecirá, y muchas bendiciones. Ellos fueron contaminados y terminaron pagando el precio de sus decisiones. Cada consecuencia tiene una causa que le dio origen. Dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ahí, hermanos, decidieron buscar dioses reemplazantes. Llegaron a ese extremo, y la idolatría en el pueblo de Israel, y surgió algo, hermanos, surgió un dualismo de los más terribles bíblicamente hablando: la idolatría y el ocultismo, unidos en una terrible perversión. La misma palabra del Señor usted puede leer en el Salmo 106, 34 al 39, allí aparece escrito, hermanos, cuando dice: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Hermanos, allí los israelitas comenzaron a entrar en las prácticas del ocultismo. Dios se los prohibió, pero ellos, esa generación, comenzó a practicar el ocultismo. Todo se fue degenerando.
Ellos descubrieron las realidades de una dimensión que para ellos no era común en ese tiempo. Efesios capítulo 6 y versículo 12 nos habla de los habitantes de las regiones celestes. Hay una lucha espiritual. El creyente no puede ignorar que vive en una lucha espiritual. La misma palabra del Señor nos recuerda que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. El creyente debe saberlo. Comenzaron ellos a ser arrastrados. El creyente debe saber que el enemigo de nuestras almas también es un gran falsificador. Es el rey de la apariencia. Se hace pasar muchas veces como ángel de luz. Estoy diciendo la luz de Efesios 6:12. Ahí ellos entraron a otra dimensión y comenzaron la falsificación del culto a Dios. Uno de los pasajes más tristes para Israel en el Antiguo Testamento está en Jueces capítulo 17. ¿Usted conoce la historia? Hay un protagonista ahí, su nombre es Micaía. ¿Se recuerda de él? Ese pasaje sí de verdad es triste. Una idolatría profunda, una apostasía inimaginable para el pueblo de Israel. Llegaron al tal extremo que falsificaron el culto a Dios, y aquel Micaía estableció en su propia casa un culto y contrató a un sacerdote, el levita errante, ¿verdad? Y lo hizo su sacerdote y le llamó a su casa la casa de los dioses. Y estableció oficialmente un culto. Y él dijo, le estoy parafraseando el capítulo 17, él dijo: ahora que este sacerdote levita está en mi casa, yo voy a recibir la bendición de Dios. ¡Qué equivocación! La perversión del culto a Dios. Lo que hasta el día de hoy se ve en la conducta humana. ¿Cuántos creen que adoran a Dios cuando en realidad han entrado al mundo del ocultismo? ¿Cuántos creen que están viviendo una práctica espiritual cuando están lejos de lo que bíblicamente es una verdadera adoración a Dios? Y la misma palabra del Señor en ese relato de Josué que les mencionaba yo, dice que más adelante aquellos hombres de la tribu de Dan llegaron por allí, por la región de Efraín, y como vieron que aquellos habían levantado un altar, se llevaron los ídolos, se llevaron al sacerdote falso y dijeron: vámonos, nosotros también queremos ese culto para nosotros, la tribu de Dan, y lo establecieron. Y la misma palabra del Señor dice que ese falso culto a Dios duró todo el tiempo en que también el centro de adoración para Israel estuvo ubicado en otra región, casi 270 años de falso culto en la tribu de Dan. Estamos llegando a la conclusión. Hemos repasado cómo el hombre se situó en un estado vulnerable, abrió las puertas a la oscuridad, se colocó en un sitio donde Dios nunca quiso, jugando a ser Dios, haciéndole caso a lo que la serpiente, a lo que Satanás le dijo: seréis como Dios. El hombre se entregó a la perversión. En la segunda parte de este estudio, si el Señor nos presta la vida, entraremos a ver el tema de el espiritismo. ¿Qué es el espiritismo?
cómo algunos practican el espiritismo. Nos preguntaremos, ¿habrán creyentes todavía practicando el espiritismo? ¿Habrán creyentes todavía dominados por la superstición? ¿Con miedos? ¿Con muchas cosas heredadas? En su momento vamos a estudiar el caso, el tema aquel que aparece en la palabra de Dios, el de la profetisa o de la pitonisa de Endor. Muchas prácticas que Dios proscribió para su pueblo y que el día de hoy siguen vigentes también, y que el pueblo de Dios debe siempre tener presente. Satanás no se duerme, los espíritus malignos tampoco, y la misma palabra del Señor nos advierte a estar provisto de la armadura de Dios, las armas de la luz, que son la mejor provisión que el creyente debe tener para no ser sorprendido o engañado por estas prácticas que son abominación delante de Dios. Si el Señor permite, en su oportunidad se hará. Agradecido por su atención. Ojalá que podamos recordar esto y que el Señor nos siga bendiciendo grandemente. Amén.